Los sindicatos de profesores desmienten a la ministra de Educación. No son 17.000 los que están de baja, dicen son prácticamente el triple por culpa del coronavirus. Un coronavirus que de momento no va a ser tratado como una gripe en España, a pesar del anuncio que hizo hace apenas unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta idea la ha aparcado de momento el propio Fernando Simón. También hablamos de la situación en la que está Boris Johnson, el primer ministro británico, al borde de la dimisión por participar en fiestas durante el confinamiento en el Reino Unido. Además, también hablamos de las iniciativas de los ministerios. Resulta que Alberto Garzón e Irene Montero son los ministros que más meses han estado sin presentar ninguna iniciativa en el Consejo de Ministros. Y por último, abordamos la tregua en el Partido Popular, donde han pasado de considerar a Ayuso la favorita de Vox a ser ahora una creación del propio Pablo Casado. Esto y una entrevista a Aleix Puig, el ganador de MasterChef 2019 que abre restaurante en Madrid, aquí en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del coronavirus, con la incidencia disparada, con decenas de miles de casos todos los días. Estamos viendo un colapso en muchos sectores y uno de ellos, lo sabrán los profesores, lo sabrán también los padres y los niños, está en los colegios. Queremos hablar del coronavirus con nuestros compañeros, con Marina Alías. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también con Borja Negrete. Borja, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Empiezo contigo, Marina, porque estás contando hoy en Voz Populi que hay una diferencia muy grande con las cifras de los profesores que están de baja por culpa del coronavirus. La ministra Pilar Alegría ha situado la cifra de bajas en 17.000, pero resulta que los sindicatos dicen que son muchísimos más. Pues sí, hay un baile de cifras, un choque de cifras entre las oficiales que dice el Ministerio de Educación y las que calculan los sindicatos docentes. También es verdad que los sindicatos docentes lo que han hecho es una media, según las que han ido diciendo las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas. Esa media es un 6% de todos los profesores que hay, que son 741.000 entre pública, privada y concertada, con lo cual esa cifra se elevaría a 45.000 aproximadamente de bajas laborales. Ya los mismos sindicatos docentes daban ese dato por falso o por malo, no por el real, dicen que hay muchas más, con lo cual esos 17.000 que dice Pilar Alegría les han parecido ya pues irrisorios. Es decir, la ministra dice que solamente un 2,3% de los profesores que hay está de baja y un 98% da clases con total normalidad y celebra bueno, pues la normalidad con la que se ha vuelto a las aulas, una normalidad que no reconocen los sindicatos ni la comunidad educativa. O sea, 17.000, dice Pilar Alegría, la ministra, es la cifra que dice de ministros que están de baja. Los sindicatos, basándose en cifras de las propias comunidades autónomas, dicen que por lo menos 45.000, es decir, el triple de lo que dice la ministra. O sea, que la situación es absolutamente anormal en este regreso de curso escolar ahora después de Navidades. Y esto, en fin, o sea, más allá de datos, cualquier persona que se acerque a un colegio, que tenga un hijo o que tenga a un amigo que sea profesor docente, sí, lo sabe perfectamente. Hay un caos tremendo en muchos colegios. Sí, la verdad es que es un caos. Es cierto que después de que terminase el primer estado de alarma y se volviese a las clases presenciales, yo creo que hubo un poco de alarmismo con la vuelta al colegio y no fue así. O sea, es decir, los medios políticos, la sociedad en general, pecamos un poco de alarmismo, como que no se iba a poder volver a las aulas, y sí que se pudo volver y se hizo de una forma bastante correcta, con todo el esfuerzo de los profesores y directores de colegios, y esta vez un poco de lo contrario, ¿no? Ahora parece que se resta mucha importancia. Es verdad que los casos no son graves, pero el guirigay es el que es. O sea, hay un caos, están ya haciendo llamamientos constantemente a los sustitutos para que vayan a sustituir, y en algunas comunidades les dan la opción de no incorporarse porque son muy pocos días, en otras no es así. Es decir, hay un desequilibrio
equilibrio en la forma de hacer las cosas. Claro, y ese es el otro problema. Me hablas de los sustitutos y precisamente esas sustituciones de los profesores que están de baja, en fin, evidentemente son miles, con lo cual es muy complejo, pero lo cierto es que hay una disparidad tremenda entre comunidades autónomas. Digamos que algunas tienen cierta ya velocidad de crucero para sustituirlos, pero en otras, en cambio, el caos es tremendo. Sí, o sea, la diferencia es pues bastante notoria, ¿no?, entre distintas comunidades. Algunas lo hacen con más celeridad que otras antes de Navidad incluso trataron de hacer unas previsiones de cuántos profesores iban a estar de baja laboral, pero es que la realidad ha superado a lo que previeron, ¿no? Entonces está siendo bastante complicado. Incluso hay también un problema con la atención primaria porque está colapsada y muchos no pueden tramitar su baja, con lo cual si las administraciones no tienen esa baja no pueden hacer los llamamientos a la sustitución, y hay algunos profesores que simplemente mandan la foto típica del test de antígenos, ¿no? No mandan la baja. Entonces, bueno, pues esa es la situación actual en los colegios. La administración que está colapsada, como nos dice Marina, y vemos también todo ese lío con las bajas y las altas laborales también. Borja Negrete, decía Marina, es verdad que los casos no son graves, pero las bajas están ahí y hay que sustituirlas. Esto me lleva a preguntarte por el coronavirus tratado como una gripe, que era una posibilidad que ya contabas tú hace ya varias semanas, a la que el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, le ha dado forma hace unos días, pero ahora resulta que esa opción de momento se aparca. Sí, es curioso un poco, en la línea de lo que contaba Marina, el cambio de timón que ha tenido ahora el Gobierno central en cómo está abordando la pandemia. Parece que se quiere subir un poco al carro del ayusismo sanitario, ¿no? Ha visto que a Ayuso le ha funcionado bien y ahora tienen como mucha prisa pues por normalizar, porque el COVID sea como una gripe y demás. Y precisamente lo que comentabas, esta semana Pedro Sánchez hizo esas declaraciones de que había que cambiar el sistema de vigilancia para vigilar la COVID como la gripe. Y esta semana estaba prevista una reunión de la ponencia de alertas este mismo miércoles para tratar el tema junto con el CAES de Fernando Simón. Y sin embargo, Fernando Simón ha decidido, según nos informan fuentes internas, aplazar esta reunión, que era una reunión de los técnicos, de los especialistas en salud pública, donde pues, se iba a abordar precisamente este sistema de vigilancia centinela de la COVID, para asemejarlo pues, al de la gripe. Lo cierto es que, según nos dicen, no sentaron muy bien la premura, las palabras de Pedro Sánchez, refiriéndose a tratar la COVID como una gripe, tal y como está la sexta ola ahora, que siguen aumentando los casos, la situación en la UCI es complicada en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña está a más del 40% ya ocupada por COVID. Entonces, en este sentido, sí que comparten la decisión de Fernando Simón de aplazar la decisión por lo menos hasta que la sexta ola empiece a caer, porque creen que sería algo precipitado, un poco en la línea de este desencuentro que hay entre expertos y políticos que ya vimos con el tema de la reducción de cuarentenas. El ayusismo sanitario, vaya concepto nos ha sacado ahí, Borja. Yo te pregunto, nos has dicho un poco las razones por las cuales se prefiere de momento aparcar, porque se ve como un poquito precipitada esa idea. Esa vigilancia, sistema de vigilancia centinela que has llamado, más o menos en qué consistiría o en qué habría consistido y cuál habría sido la diferencia de tratar como una gripe el coronavirus frente al tratamiento que se le da ahora. Pues mira, desde el año 2020 el Centro Nacional de Epidemiología trabaja en un sistema de vigilancia centinela en fase piloto, que la forma de trabajar es la siguiente. Ahora mismo todo el mundo entiende pues, que la forma de hacer seguimiento de la COVID es masiva, o sea, todos los casos se registran, todo se hace un recuento y demás. Entonces, aquí se haría como un muestreo. Se seleccionan un número de centros de salud, un número de centros de atención primaria concretos, y los médicos, pues unos médicos determinados, serían los que cada caso de gripe que tuvieran o de COVID lo registrarían en un sistema, en una red de vigilancia de salud pública, que iría recogiendo esos datos de esa muestra para determinar pues cuánto nivel de COVID hay, de gripe. Es más, en el caso de la gripe además se secuencia para ver qué tipo de virus de la gripe es, cosa que se podría hacer también con la COVID para ver qué variante es, y de esta forma pues utilizas menos recursos de los que se están utilizando ahora, machacas menos a la atención primaria para tener una foto bastante fidedigna también de cómo está la situación.
Bueno, pues del ayusismo sanitario queremos pasar también al johnsismo sanitario, por llamarlo de alguna manera. Queremos ver, pues en fin, esa situación en la que está ahora mismo el primer ministro británico Boris Johnson, después de haber sido cazado dando una fiesta en Downing Street, en los jardines, con alrededor de 100 personas, con una invitación que había hecho su propio secretario. Está acorralado por la opinión pública, por la oposición, incluso por su propio partido, y podría haberse sometido pues a una moción de censura, o veremos si tiene que dimitir finalmente o qué es lo que pasa. De momento él solamente ha pedido disculpas. Marina, Borja, no sé qué os parece esta situación. A mí lo primero, lo más cutre que me parece del email es que había que traer su propia bebida a la fiesta, que no uno se espera un poquito más de algo de más nivel. Lo de Boris Johnson, tremendo. Botellón. Un botellón ahí en Downing Street. ¿Debería dimitir o que, viendo un poco, en fin, si nos imaginamos esta situación en España, o sea, es que otra cosa que no sea una dimisión no cabría en la cabeza? Es que yo creo que esta situación solo nos la podríamos imaginar con Berlusconi en su mejor época en Italia. Bueno, él ahora está tanteando si volver a ser presidente de Italia, pero bueno, nadie se esperaba esto. Si hubiese pasado aquí se estaría pidiendo lo mismo, la dimisión de Pedro Sánchez, en Francia de Macron o en Portugal de Costa. Es decir, creo que lo que ha hecho Boris Johnson es una falta de respeto absoluta. Encima lo hizo justo en unos meses en los que no se podía coincidir con otra persona que no conviviese en el mismo domicilio que uno, con lo cual no tiene sentido que siga en el cargo. Él ha ido con la cabeza baja al Parlamento, ha pedido disculpas, pero bueno, o sea, han ironizado muchos parlamentarios de la oposición con que dice que estaba en una fiesta y no sabía cómo, ¿no? Que no sabía que estaba en una fiesta. Bueno, es un poco ridículo. Él dice que era un evento, que no era una fiesta, dice que era un evento, que sí, no sabía muy bien dónde se metía cuando fue allí. Y además lo grave de la situación es que esta es una de tantas que le han pillado, porque le han pillado varias fiestas o similares, varias reuniones, digamos, por suavizarlo un poco, que estaban totalmente fuera de lugar en épocas de confinamiento y en épocas en las que en Reino Unido estaba totalmente prohibido tener ese tipo de reuniones. Ve esto Fernando Simón y le da algo, claro. Vamos, le da un parrú, sí, sí. Aquí, a mí, yo la verdad que vi un tuit de Nerea Irigoyen que comparto con vosotros porque me hizo mucha gracia, que es Boris Johnson ha salido más durante el confinamiento que yo cuando iba a salud después de la selectividad. Porque es verdad, es que es tal cual. Y que muchos universitarios del primer año de carrera, ¿no? Él con 50 y tantos años, 67 hijos. Sí, no, y es que, pero bromas aparte, la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Y en una situación tan complicada de cara a la opinión pública para un premier, para un primer ministro, yo creo que la estrategia de intentar engañar, de tomar por tonta a la población, diciendo eso de no, era por un motivo de trabajo, no sabía que estaba en una fiesta, pues yo creo que es poco elegante, que lo suyo, ya que has cometido el error, es reconocer, pues sí, me salté mis propias normas, lo siento, y por supuesto dimitir, porque ¿qué va a pedir ahora Boris Johnson a sus ciudadanos? ¿Con qué legitimidad va a pedir a cualquier tipo de medida en lo que resta de pandemia? Hay que recordar que su predecesora Theresa May ya tuvo que dimitir también por el Brexit hace un par de años, bueno, hace 3 años, y a ver Boris Johnson en qué acaba toda esta historia, pero lo cierto es que no pinta muy bien para el primer ministro británico. Fernando Simón sí que se hubiera atragantado más que con la almendra, si se pasa aquí en España. Bueno, por cierto, voy a aprovechar que está aquí Borja Negrete para seguir con el siguiente tema, y en este caso queremos hablar de los ministros de Pedro Sánchez. Hemos hablado mucho de Alberto Garzón, de sus polémicas palabras sobre la carne y su calidad en España. Alberto Garzón, el ministro de Consumo, que sí que ha reconocido que este tema, en fin, lo comentó en esa entrevista con un diario británico precisamente, pero sin embargo no llevó esta iniciativa al Consejo de Ministros. Pero Borja Negrete, lo cierto es que de hecho hay iniciativas en el Consejo de Ministros, no es que Alberto Garzón sea precisamente de los que más lleva, al revés, es de los que menos ha aportado, de los que más meses se ha quedado de vacío, solo superado por Irene Montero. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, hemos terminado ya el 2021, entonces creemos que es una buena iniciativa revisar, hemos revisado las referencias de los consejos de ministros para ver qué tal han sido de propuestas cada una de las carteras ministeriales, ¿no? Y en este sentido, pues hemos visto que efectivamente hay 2 ministros que son los líderes en ausencias, que son la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. ¿Vale? Irene Montero del 2021 ha estado medio año en la que no ha llevado ni una sola iniciativa o propuesta
de su ámbito al Consejo de Ministros. En el caso de Alberto Garzón le sigue en segundo lugar, habiendo estado 5 meses sin llevar tampoco ninguna medida a las reuniones de Moncloa con el resto de compañeros. Entonces, claro, hay que entender que, bueno, igualdad y consumo, estamos hablando de 2 ministerios que son creaciones para poder ocupar a personas de Podemos, porque antiguamente el Ministerio de Consumo era una dirección general del Ministerio de Sanidad, y luego el Ministerio de Igualdad, en la primera legislatura de Pedro Sánchez, cuando estaba en funciones, formaba parte del Ministerio de Presidencia y no tenía ministerio propio con Rajoy. Oye, no me sé los datos de tu artículo, los miraré a fondo, pero estoy seguro de que otros ministerios, digamos, más tradicionales, entre comillas, están en la parte opuesta del ranking, entre los ministerios que sí que hacen muchas más propuestas en el Consejo de Ministros. Sí, sí, exactamente. Es estaba claro. Los tradicionales, bueno, ahí cumplen, ¿no? Hacienda, asuntos económicos, asuntos exteriores, presidencia, industria, esos todos los meses han llevado propuestas, iniciativas, propuestas para hacer subvenciones, reformas legislativas de cualquier tipo. Los ministerios clásicos, por lo general, sí que han tenido mucha presencia en el Consejo de Ministros. Los que podríamos juntar en el grupo de los ministerios ausentes, por así decirlo, pues está también otro, en tercer lugar, otro de reciente creación, que es el de Derechos Sociales de Agenda 2030, que con Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias en 2021 estuvo hasta marzo, pues de esos 3 meses estuvo 2, enero y febrero, sin llevar ni una sola medida al Consejo de Ministros. Y bueno, eso ocurre también con otros ministros que en julio pues dejaron de serlo. Por ejemplo, la exministra de Educación, Isabel Celaá, estuvo también 3 meses, teniendo en cuenta que estuvo entre enero y julio en el Consejo, estuvo 3 meses sin llevar nada. Y me llama la atención que hubo mucho cachondeo, entre comillas, con el ministro de Universidades, Manuel Castells, exministro, por llamarle ministro ausente, sí, pero no figura en ese ranking de los ministros que han estado más meses sin presentar iniciativas. Cierto es, porque él de los 12 meses estuvo 1 mes sin presentar propuestas, que bueno, si lo comparamos con otros, pues no queda tan mal, la verdad. Bueno, pues nada, ahí están los datos que pueden consultar, por supuesto, en Voz Populi y que ha recopilado para ustedes, para que lo puedan leer, nuestro compañero Borja Negrete, al que damos las gracias por su información. Borja, muchas gracias por esta noticia. Gracias a ti, Alberto. Y hablamos de política, hablamos del Partido Popular y hablamos de esa paz o tregua, al menos, que hay ya firmada entre Génova y Sol, entre Pablo Casado y Teodoro García Egea, con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, de hecho, tal es así que ahora el mensaje que traslada Génova es que Isabel Díaz Ayuso en realidad es una creación de Pablo Casado y del Partido Popular. Así es, fíjate que hace unos meses hablábamos que desde Génova pintaban a Isabel Díaz Ayuso como la favorita de Vox. Este contexto era cuando Vox estaba vetando los presupuestos tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en Andalucía, y sí que había aprobado los de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues esa situación se ha confirmado y ahora encima está las elecciones de Castilla y León, donde, bueno, pues según dice Génova, unas elecciones son el mejor pegamento para un partido, y eso ha aparcado un poco el debate sobre el Congreso del PP de Madrid. En esta circunstancia, que es diferente a esa que hemos comentado antes, pues Génova quiere aprovechar ahora lo que hemos dicho, esa aparente tregua con Sol, para reivindicar que Pablo Casado es, digamos, el creador del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Recuerdan fuentes populares que fue Casado el que en una apuesta claramente personal puso a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la Comunidad de Madrid en 2019. Recuerdan que incluso más de uno pegó un bote en su silla cuando fue nombrada Isabel Díaz Ayuso, y que, bueno, pues luego, debido a las tensiones que ha habido entre Génova y Sol, no ha podido reivindicar ese éxito que es personal, porque realmente le impulsó él a Isabel Díaz Ayuso, y que ahora ha llegado el momento de reivindicar que fue él quien puso ahí a Ayuso. Claro, pero lo que aquí llama la atención es que la fuente original, digamos, del conflicto, que es ese Congreso de Madrid, para ver quién preside el Partido Popular en Madrid, si Isabel Díaz Ayuso o, bueno, Almeida se ha dicho que sería el otro candidato, a ver qué pasa. Eso no está resuelto, quiero decir, no hay fecha, se ha pospuesto sine die, o sea, aquí para que haya, digamos, esa tregua que hay ahora entre las dos partes,
hay un poco de los dos, ¿no? O sea, vemos tanto Pablo Casado como también Isabel Díaz Ayuso, digamos, que han rebajado un poquito el tono el uno contra el otro frente a esa guerra de trincheras que hemos visto durante semanas y que hemos contado aquí en primera persona en Voz Populi. Efectivamente, desde Génova desvinculan ese nuevo mensaje de tregua a ese bajón en las encuestas que hemos visto en las últimas semanas, pero efectivamente con unas elecciones a un mes vista, pues el mensaje que hay que transmitir es el de unidad, es lo que se significó el lunes en el desayuno informativo en el que coincidieron Isabel Díaz Ayuso y Teodoro García Egea. Incluso, bueno, contamos en la noticia, ¿no?, que el entorno más cercano a la presidenta dice que hubo hasta una conversación entre Ayuso y Casado estas navidades un poco para rebajar esas tensiones. Desde Génova matizan que la conversación existió, pero fue un intercambio de WhatsApps. Y también recuerdan que, bueno, que la situación no ha cambiado, que un poco lo que se ha impuesto es la realidad y el calendario orgánico y que Ayuso ha tenido que aceptarlo. O sea que, bueno, esa tensión sigue latente, pero bueno, se aplaza a después de las elecciones en Castilla y León. Bueno, pues así están las aguas más calmadas en el Partido Popular y así nos lo cuenta nuestro compañero Jesús Ortega. Jesús, muchas gracias, Jesús. Oye, te pregunto, ¿tú eres de pedir comida a domicilio? Alguna vez, sí. Cuando me veo muy apretado o los fines de semana, sí lo suelo hacer. Bueno, pues quédate con la copla y con esta entrevista con la que vamos a despedir Barra Libre, porque nuestras compañeras Nerea San Esteban y Clara Rodríguez han ido a entrevistar a Àlex Puig, que es el ganador de MasterChef de 2019 y que abre local en Madrid, después del que ya tiene en Barcelona, de hamburguesas de muy buena calidad. Habrá que probarlas para corroborar esto. Hamburguesas a domicilio. Esta es la entrevista con la que despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Muchas gracias. Vicio es una marca nativa digital que nace para intentar disruptir en el mercado de la comida digital. Ya no te hablo solamente de hamburguesas, porque hoy en día los clientes no es que compren hamburguesas, pizzas y tal, sino compran marcas que les dan unos productos. Yo he utilizado MasterChef o sea, yo tenía había una parte de España, que es el país que lo ve, pues un poco pues viendo qué haría Àlex con su vida profesional, que al final yo jugué pues esa baza. Si tú tienes unas redes, que al final hoy en día es el altavoz, y tienes una comunidad que está esperando a saber qué haces, yo lo que hice fue, el día que tuve el proyecto, se lo conté. Pero jamás hemos utilizado mi persona dentro de los perfiles de Vicio como para que Vicio sea más relevante. Pero tú piensas, ganas MasterChef, programa de alta cocina, o que la gente entiende que es una cocina de vanguardia tal, y te lías a hacer, para algunos, una hamburguesería, ¿no? Entonces, gestionar las expectativas de la gente también era un reto, porque decir, ¿cuánta gente va a estar pensando que Àlex va a montar, aparte yo siempre hablaba de pescado porque mi familia son pescaderos, el restaurante gastronómico de pescado finito, 20 personas, y ahora me sale aquí con Vicio, una marca de hamburguesas en Barcelona, y encima en digital, que no tiene ni para sentarse, ¿no? Entonces había que gestionar muy bien las expectativas estas, y la manera de gestionarlo fue que fuera tan potente el branding que no cabiera ni una duda que esto se ha hecho con la mejor de las intenciones y con algo que realmente es real y es lógico. Chef es una persona que lleva 20 años en una cocina, 15 años en una cocina, un tío que se ha ganado los galones. Por lo tanto, yo no me considero chef, pero sí me considero emprendedor porque llevo 6, 7, 8, 9, 10 años pensando ideas para montar alguna cosa, ¿no? Si hay una cosa que la gente entiende por Vicio es que es tecnología, digital, frescura, 2022, ¿no? Entonces, cuando tú estás en tu casa y quieres Vicio, tú lo pides siempre por el móvil. Si tú vas a un local y te atiende una persona o un camarero, era como, oye, no tenía ningún sentido. Entonces empezamos a poner como unas pantallas donde un QR te llevaba toda la experiencia y simplemente al final una persona te daba el pedido, porque creemos que siempre tiene que haber un punto de unión entre personas y es el, oye, ¿qué valor tiene que alguien me diga que quiero? Para mí el valor lo tiene que alguien me diga que aproveche, ¿no?